Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana oremos a nuestro Dios. Bendito Señor, gracias por un día más, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy celebramos este momento en el cual invocamos tu nombre, mis hermanos y yo, para adorarte, para darte gracias. Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, que tiene que ver desde luego con tus maravillas, con lo que haces también por tu pueblo. Por Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
nuestra alabanza, nuestro Señor. Aleluya. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, nuestro Dios grandioso, el creador de todo, hacedor de maravillas, es nuestro Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de
nuestro Dios es el creador, el sustentador, es nuestro Salvador. Y está ahí ahora llamándonos. Siempre respondamos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grandes su fidelidad. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grandes su fidelidad. Y gracias, Señor, porque sabes todo, entiendes todo, y nosotros reconocemos como en este momento tu grandeza, y nos acordamos que te necesitamos, Dios, bendito Salvador. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, por tu gracia, porque por eso estamos aquí, y eso es un motivo de gran gozo también. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, por favor, espérennos unos segundos. Vamos a compartir la palabra de Dios. No se vayan. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Es un gusto
y doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tengo para compartir con ustedes de su palabra. Y vamos a ella. Les invito a que leamos esta porción de Jeremías en el capítulo 29, versículos 4 en adelante. Dice: por favor, si tienes versión antigua. Dice de esta manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y morad, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y se multipliquen ahí y no se hagan pocos. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Y porque sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Voy a repetir la última parte de ese versículo: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quisiera de una vez leer el resto de la palabra que quiero usar. Vamos a Nehemías en el capítulo 13. Rápidamente, Nehemías en el capítulo 13 dice, versículos 9 en adelante: y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Entendí asimismo que las partes de los levitas no se les habían dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Reprendí a los magistrados y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y juntélos y los puse en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. También reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo vuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado? Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. Bríncale, por favor.
Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y sus hijos la mitad hablaban Asdod, y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Reñí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y los juramenté diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. Hasta ahí. En verdad, hermanos, podemos darnos cuenta que Dios no quiere perder a su pueblo, y sin usar su poder total, echa mano para hacerlo del exhorto, de la disciplina, del castigo, pero a la vez sin quitar del hombre su poder que dio al hombre, capacidad que dio al hombre para que decida. Sin ello, así lo está haciendo el Señor. En este tiempo que tanto se ha tocado y de tanto que se habla, Dios querrá decirnos algo a toda la humanidad, a toda la tierra, más bien dicho. Está tocándole vivir, ser testigo de estos acontecimientos. Según las noticias, ya ha rebasado la cifra de 400,000 personas que han fallecido en el mundo. Y faltan todavía días para que todo eso termine. La pregunta es: ¿quiere el Señor decirnos algo? Yo creo que no nos equivocaríamos si decimos, pues es lo más probable que sí. Dios quiera llamar la atención de la gente en algo. Y tomando como base o como ejemplo este trato que Dios hace con Judá, con Israel, podemos pensar que allí, en el propósito que Él tiene para esta nación de los judíos, ese propósito que Dios tiene con ellos, también es el propósito que tiene para nuestros días a todos nosotros. En este tiempo que leí esta palabra, o sea, del tiempo del suceso de esta palabra, este pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Pero hoy en día sabemos que el pueblo de Dios es la iglesia. En todo el mundo, toda la gente creyente en Jesucristo es parte del pueblo de Dios. Entonces, el trato que Dios dio a aquel pueblo de Israel, bien podemos decir que es algo que puede usarse hoy en día, si es necesario, con su pueblo actual, que es la iglesia. ¿Cuál era el propósito? Leímos aquí. ¿Qué propósito tenía Dios para con Israel yendo hasta allá? Al llevarles, como dice, de Jerusalén hasta Babilonia, sacarlos de su tierra, sacarlos de sus costumbres, sacarlos de su vida, de su invocación a Dios. ¿Cuál era el propósito? Veo que ahí dice el profeta Jeremías: porque entonces me invocarán de corazón. O sea, entonces, cuando yo los retorne de Babilonia, pero tienen que pasar 70 años, si alguien llega, profeta o vidente, lo que sea, a decirles otra cosa y yo no lo envié, van a estar 70 años en Babilonia de seguro. Crezcan, edifiquen, oren por la ciudad,
pero yo los voy a traer. Pero cuando los traiga, dice el Señor, entonces me van a invocar, me van a hallar, yo les voy a oír, les voy a atender, pero porque lo van a hacer de todo su corazón, es decir, con toda sinceridad. Van a regresar de allá, del cautiverio, con una experiencia renovada en cuanto a su necesidad, en cuanto a su deseo de su relación personal con Dios. Esto es a la nación, así lo dice la palabra, pero también podemos pensar, hermanos, como dijimos que ahora es para la iglesia, esto es en el área incluso personal. Nosotros podemos estar en alguna actitud quizá alejada del Señor, de los caminos del Señor, y trata con nosotros también con distintas maneras que se llaman disciplina o castigo, como usted guste, pero es la llamada de atención de Dios para con nosotros, porque quiere que volvamos a Él, volvamos a encontrarnos con Él y con el propósito suyo. Y ese propósito de Dios es que estemos y le busquemos de todo nuestro corazón, con toda sinceridad. Pudimos ver ahí que hay algunas áreas muy importantes, desde luego, que indican a qué se refiere Dios cuando quiere que vaya el pueblo a Él o lo busque con todo su corazón. Nosotros podemos pensar muchas maneras para decir que estamos con el Señor o que le buscamos, y pueden estar acertadas, pero bien puede no ser así. Estamos acercándonos a Dios según nuestro parecer, según nuestro conocimiento, y quizá no lo hacemos del todo correcto algunas veces. Por eso aquí hay unas áreas que Él específicamente enmarca para demostrar o que se demostrara al pueblo si estaba siendo sincero ante Jehová, ante Dios el Señor nuestro. Y es Nehemías el que toca narrar esta versión. Nehemías ya está con la nación de Israel, de Judá, ya en el retorno de este cautiverio. Ya pasaron los 70 años y ahora regresan a su amada ciudad, a su amada nación, a Jerusalén. Y ahí pasan unas cosas que nos llaman la atención. Nehemías ve desorden. Nehemías ve que había una desatención marcada todavía. Nehemías ve que acababan de venir de la experiencia y estaban todavía tratando de hacer las cosas que habían provocado el castigo que acababan de vivir. Y él llama la atención y los reprende y hace esas correcciones. Él era una autoridad puesta por el Señor, y una de esas cosas que él vio que estaban incorrectas era esta. Dice Nehemías capítulo 13, por favor, Nehemías capítulo 13 del 10 al 12. A los levitas son los consagrados a Dios, al ministerio en todas las áreas. Y ellos tenían el privilegio de ser sustentados por Dios. A estos levitas, que era toda una tribu, no se le había asignado tierra, no se le había asignado ganados, propiedades para ellos. Su sustento era Dios, era de parte de Dios. Y Dios muestra a través de la palabra que precisamente instrumenta al mismo pueblo de Israel para dar el sustento a esta tribu que es la de Leví, que era la encargada de servir al Señor. Pues estas gentes cometieron el error en este tiempo de que provocó su castigo, de olvidarse, de desatender. No apreciaron lo que estaban haciendo. Lo que quiere decir es que fue una falla grande en la que cayó el pueblo de Israel en ese tiempo, de no apreciar los ministros del Señor,
no apreciar, vamos a ir de una vez a lo directo, la palabra del Señor. Dios hablaba al hombre a través de sus siervos y ellos no le pusieron cuidado y se olvidaron de ellos, los dejaron, ellos tuvieron que irse de donde estaban viviendo, pues seguramente tenían sus familias, tenían sus responsabilidades con ellas y tenían que buscar el sustento para ellos. Entonces, este pueblo no tuvo el cuidado de atenderles. Sabemos nosotros que hoy en día, en el tiempo de que ya es la iglesia la que invoca al Señor, este principio de aprecio a los servidores del Señor no ha cambiado. El apóstol Pablo lo dice en dos maneras, hay más, pero en una le dice a los de Corinto, ya como abundan en conocimiento, abundan en amor, abundan en tantas cosas, en dones, también quiero que abunden en esto. Dice que traigan la ofrenda como según Dios dispuso en su corazón, porque en esta manera, dice ahí en Corintios, están mostrando que aman la obra de Dios. Fíjese bien, atender, sustentar como instrumento de Dios a la obra específicamente de Dios, pero sustentándola, por decir económicamente incluso, o principalmente, significaba que amaban su obra. Especialmente, amaban que hubiera gente que predicara, que hubiera gente que se encargara de las cosas espirituales, que hubiera gente que estuviera dando la guianza del Señor en su nombre. Apreciaban eso, sabiendo que había algunos que estaban puestos para eso y que ellos no lo eran, pero era un instrumento para que esto lo siguieran haciendo. Pablo dice que cuando hacen esto, los creyentes están mostrando y mostrándose a sí mismos que aman, que aprecian la obra específicamente del ministerio del Señor. En otra porción dice el apóstol Pablo, tengo mucho contentamiento, le dice a los filipenses, de que ya ha renacido el cuidado que ustedes tenían de mí. Me han enviado 1 y 2 veces, han tenido cuidado de sustentarme en mi ministerio, dice Pablo a los filipenses. No es que no sepa vivir con y sin, yo sé vivir con, dice, teniendo, y sé vivir sin tener, pero yo lo que quiero es que ustedes tengan bendición del Señor. Dios les va a dar la bendición según las riquezas de su gloria. Entonces, quiero que sepan ustedes también, hermanos, cuando usted da el paso de apreciar la obra del Señor en esta manera y se desprende del bulto de trigo, se desprende del becerrito, se desprende de la ovejita para llevarla a la casa de Dios, Dios le va a usted a bendecir. Dios le va a usted a proveer lo que usted necesite. Esto tenían que hacer, esto es el propósito de Dios. Al regresar, hermanos, al tener otra vez el gozo de la liberación de ese mortal virus que está atacando a la humanidad entera, vamos a entrar con esa renovada fuerza de aprecio a lo que sucede en el Señor. Otra cosa que vio Nehemías es precisamente que la práctica de la congregación, la práctica de estar en la casa del Señor en su día, también se estaba mal usando, se estaba ignorando, no le estaban poniendo cuidado, ya no había aprecio. Y no les importaba que fueran gentes de otra parte y llevarles mercadería y sacarlos de su momento, de su día de adoración, de su día de acercamiento personal con el Señor. Hicieron a un lado esta práctica, hermanos, y no ha dejado de ser importante para el pueblo de Dios este principio. Yo insisto que como creyentes no podemos hacer a un lado esa hermosa, necesaria práctica,
porque es una necesidad, hermanos, para nosotros de estar en su casa el día del Señor. En aquel tiempo los judíos y hasta la fecha lo hacen el sábado, pero nosotros los cristianos sentimos y sabemos y creemos que ahora el día del Señor es el domingo para nosotros, pues así respetándolo, consagrándolo para el Señor, para ¿cómo se le llama? La congregación del pueblo de Dios, para la alabanza a nuestro Señor. No hagamos a un lado esta práctica, hermano, porque es un instrumento. Dice el libro de los Hechos, en el 2:46, dice que perseveraban todos, cada día en el templo, perseveraban. Esto de perseveraban quiere decir también que luchaban, que tenían que batallar, que no era fácil, como hoy en día para muchos hermanos dicen, es que no me es fácil, es que tengo esto, es que tengo lo otro. Pues es que es una lucha, y el enemigo también le va a poner a usted muchas trabas, muchas ocupaciones para que usted no atienda su personal adoración de la que es deudor para el Señor. Por eso ellos perseveraban y no fallaban cada día en el templo. Yo no creo que era cada día de la semana. Imagínense, pues entonces ¿cuándo se iban a trabajar? Era cada día del Señor. Hoy en día, hermano, cada día domingo es del Señor y hay que perseverar. Tenemos que ser fuertes para darle al Señor la adoración, la alabanza. Si nos permite salir libres y sanos de esta contingencia tremenda, de este azote tremendo, hermano, vamos a renovar ese propósito de estar en la casa del Señor y vamos a ser fuertes y vencer todos los estorbos que pueda haber para ello. Finalmente, otra cosa que vemos aquí en estas áreas que vio Nehemías y que las comparte. Otro detalle que vio fue un descuido en su atención familiar, un descuido en la influencia. Dice que vio que daban sus hijas a los extranjeros y que tomaban hijas de los extranjeros, y llegaron al punto de que los hijos ni hablaban su idioma, el judaico, dice aquí, hablaban el idioma de afuera. ¿Qué quiere decir esto? No había una influencia. Yo quiero echarle la carga principalmente al varón. No había una influencia paterna, porque el varón es, conforme a la Escritura, la autoridad, es el que dirige, es el responsable principalmente en la conducción, en la dirección de la casa, y no había esa influencia en ese tiempo. La mujer se salía con la soya, ganaba y estaba metiendo sus costumbres a sus hijos, y el hombre no hacía ningún esfuerzo por poner la costumbre suya, y esto también estaba afectando y afectaría en el futuro. Imagínese usted si nosotros, los que hoy anunciamos al Señor y nos gozamos con Él y nos olvidamos de dar una influencia buena a nuestros hijos, nuestras hijas, ¿qué tiempo le da usted a esta generación para que siga de creyente? Muy pronto se va a terminar, muy pronto se va a acabar el pregón del evangelio por parte de la iglesia que nosotros también constituimos. Tenemos que ser firmes en influir o influenciar en nuestra familia, porque esto es también una necesidad y es una muestra de amor y de responsabilidad al Señor. Les decía, esta es una experiencia que se anotó y que recibió esta nación de Israel, pero también puede sucedernos a nosotros en lo individual. Ahora, todos podemos estar pasando de pronto una situación muy difícil,
y que nos tiene que llevar a buscar a Dios. Gloria al Señor si pronto buscamos al Señor. Yo les quiero sugerir que reciban esto. Dios lo que quiere es llamar a nuestra atención y lo que quiere es que nos sinceremos en nuestra relación personal con Él. Vamos a tomar en cuenta la orientación que Él nos indica, en qué nos quiere ver sinceros con Él. Vamos a fortalecer nuestro aprecio a la obra del Señor. Vamos a fortalecer nuestro aprecio a la congregación. Formemos, seamos parte de la congregación de cada día para la alabanza y mostremos gratitud al Señor. Y vamos, hermano, a ser de una influencia desde luego positiva y fuerte para nuestra casa. Tenemos que ver por el futuro de todos nosotros. Amén. Dios les bendiga. Quiero ahora el culto del miércoles, Dios mediante. Aprovecho para decirles que voy a darle algo de seguimiento a lo que hoy comentamos el próximo miércoles también. Y orar, hermanos, porque finalmente puede ser posible que el domingo 21 podamos estar en este lugar de una manera, desde luego, prudente, atendiendo las indicaciones de salud, pero ya por fin que podamos estar el domingo 21 en este lugar y les esperamos. Dios los bendiga.